¿ya? Ustedes tienen que seguir el hábito a las 5 de la mañana, ¿ya? Vamos a hablar de neumonía. En neumonía, ¿qué debemos saber? Fundamentalmente, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Si estamos analizando esto, antiguamente, por ejemplo, el año pasado, cuando yo comenzaba la clase de un sábado, yo comenzaba con la parte de anatomía, histología. Eso es muy importante, pero ¿qué pasa? No están viniendo preguntas en los últimos 5 años. Entonces pasa a ser un tema de baja, pero como es importante, lo hacemos durante las noches y hacemos principios. ¿Ok? Porque también vamos a hacer temas, modalidades de clase tipo principios en neumología para que tú me puedas preguntar cosas complicadas, ¿no? Esa es la idea. Pero acá en los días sábados matamos los temas madre que se llevan la mayor cantidad de preguntas de examen, ¿ok? Y eso es lo que tú tienes que tener en consideración, ¿ok? Muy bien, ¿qué debemos llevarnos con respecto al mundo de la neumonía? La parte epidemiológica sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la parte epidemiológica nos va a permitir entender cómo se dispersa la neumonía ahorita. Los pacientes, vamos a poner acá, los pacientes que acuden por neumonía, normalmente tienen una característica en las preguntas de examen que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Van a ver, ustedes van a ver que hay neumonías, que le llamamos neumonías de grupo 1, y son neumonías que generalmente se manejan de manera ambulatoria, ¿ok? Van a ver ustedes que son neumonías del grupo 2, pero son neumonías que se manejan de manera hospitalizada. Y van a ver ustedes neumonías que ingresan a UCI. Correcto. Las neumonías ambulatorias son las más frecuentes de las preguntas de exámenes. Incluso, la pregunta más frecuente en toda la historia de neumonía ha sido, ¿cuál es el germen más frecuente de neumonía? Y es neumococo o Streptococcus pneumoniae. Este germen va a ser el más frecuente en todas las neumonías, ¿ok? A la cabeza. Siempre tienes que cuidar esto. Y el que tiene que acompañarlo al costado, ¿quién es? El micoplasma. El micoplasma vendría a ser como que el germen que busca acompañar a la neumonía, pero es un germen atípico, es una clínica atípica. Por eso que tienes que tener cuenta, en neumonía ambulatoria tienes que pensar siempre en neumococo y en micoplasma. Uno te hace clínica típica y otro clínica atípica. Ahora vas a aprender hoy día a diferenciar cómo es una clínica típica de una clínica atípica, ¿ya? En la neumonía hospitalaria, acá ustedes también van a tener en cuenta el neumococo. El neumococo va a ser el germen muy importante. ¿Ok? ¿Qué significa neumonía que llega a hospitalizarse? Es una neumonía que logra el paciente llegar a hospitalización. O sea, luego de una neumonía llega a ser hospitalizado. El germen más frecuente, neumococo. Esto es diferente a cuando a ti te pregunten neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Sí, neumonía, NAC es neumonía adquirida en la comunidad. Así es. En cambio, mira, en una neumonía intrahospitalaria, quiero que recuerdes esto. El germen más frecuente son los gram negativos. Dentro de los gram negativos, el más frecuente es la pseudomonas. Y luego los que lo siguen son los gérmenes gram positivos. Y dentro de los gram positivos está el estafilococo aureus. ¿Ok? Entonces, acuérdate el orden, por favor. Esto te han preguntado en el examen y a veces puede ser que fallemos, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes gram negativos? Los más frecuentes están en las claves. Si en las claves no está como gram negativo, sino como pseudomonas, lo marcas la pseudomona. ¿Ya? Y si no hubiera clave pseudomona, marcas estafil. Pero tienes que tener eso en cuenta. Es una neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo defines una intrahospitalaria? Cuando el paciente ya está hospitalizado más de 72 horas y adquiere cuadro de neumonía. Entonces, en la pregunta de examen, siempre el tiempo va a ser determinante. En cambio, si te dicen paciente que tiene una neumonía y lo hospitalizaron, ya, es una neumonía de comunidad que lo lograron hospitalizar. Sí, y el germen frecuente neumococo. ¿Te das cuenta? Mira cómo razonamos. ¿Ya? Las neumonías que lo llevan a UCI a un paciente, también, igualito. Lo más frecuente que tú vas a observar en un paciente es esto. Neumonías, un neumococo también te lleva a UCI. Si lo manejas mal, te puede llevar a UCI. ¿Ok?
Entonces, el neumococo te puede llevar en todos lados, a una ambulatoria, a hospitalización o UCI, mira, te lleva a todos lados. Pero es muy diferente de preguntar neumonía asociada a ventilación. La neumonía asociada a ventilación es una forma de estudio de la neumonía, que en realidad es un tipo de neumonía intrahospitalaria, pero asociado a pacientes que están entubados. En este caso, el germen más frecuente es Pseudomonas, o sea, gran negativo. Y el segundo, Staphylococcus aureus. Es lo mismo que el de arriba, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo es el caso clínico o el paciente robot que te van a preguntar? Te van a decir paciente que está entubado, y que el paciente presenta secreciones verdosas en el tubo endotraqueal. De un momento a otro, un paciente entubado que al pasado el tiempo, 72 horas, comienza a tener abundante secreción verdosa en el tubo endotraqueal, me dice que el paciente ha hecho una neumonía intrahospitalaria. Aquel manejo es diferente. ¿Ya? Entonces, el manejo de neumonías intrahospitalarias o neumonía asociada a ventilador es diferente. Tiene que cubrir Pseudomonas y Staphylococcus aureus. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, un neumococo te puede llevar a hospitalizarte, te puede manejar al ambulatorio o te puede llevar a UCI. ¿De qué depende de estos detalles que cuando va a ambulatorio, hospitalización o UCI? De cuánto tenga de puntaje del CUR 65. El CUR 65 es lo que vamos a ver en la parte clínica, pero ya te voy adelantando cómo influye eso dentro del manejo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Otro detalle bastante interesante en este mundo de estudio es con respecto a la patogenia. Con respecto a la patogenia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Con respecto a la patogenia, con respecto a la patogenia, lo que tenemos que saber es los mecanismos que utiliza la neumonía para establecerse. ¿Ok? Con más de 72 horas para las preguntas de examen Renzo. En general, con más de 72 horas. En el caso de la patogenia, la forma de cómo nosotros nos contaminamos puede ser de diferente manera. Y aquí importan los tipos de formas de contaminación. ¿Cuál es la forma de contaminación más frecuente? La forma de contaminación más frecuente es microaspiración. Acá están las preguntas. Cuando tú tengas un paciente que está con problemas del sensorio, él puede, por ejemplo, aspirarse, ¿verdad? Entonces, pero eso sería muy notorio. Pero una microaspiración, generalmente los gérmenes están en la boca y la saliva se pasa. Entonces acá los gérmenes, ¿quiénes son? Son los gérmenes reyes de la microaspiración. Acá vamos a tener al neumococo como principal germen y principal mecanismo. El neumococo, ¿cuál es su mecanismo de neumonía? Microaspiración, pregunta de examen. A la Haemophilus influenza, a la moraxella. Entonces esta es pregunta, miren, este es el fénix. ¿Ok? Entonces microaspiración es lo más frecuente. Esto tienes que diferenciarlo de cuando a ti te hablen de una aspiración cualquiera. Cuando a mí me pregunten una aspiración, una neumonía aspirativa, yo tengo que acordarme de la A. ¿A de qué? A de absceso. O sea, el mecanismo sería una aspiración, una cosa importante, ¿no? Para que alguien se aspire es como que, imagínate que toda tu baba te la pases de golpe. Oye, se le pasó la baba, ¿en qué caso podría suceder eso? Cuando alguien está, como se dice, recontra planchado. O sea, con un trastorno del sensorio tremendo. Esto es típico ¿de quién? De pacientes alcohólicos. De pacientes que tienen ACV, que tienen un derrame, pierden control sobre su deglución y se pueden aspirar. Ya, esta aspiración puede desarrollar un absceso. Acuérdate, ¿ah? A. ¿Y cuál es el germen? Los anaerobios. Pregunta clásica, ¿no? Por eso que la famosa boca séptica.
¿ok? M es moraxela. M es moraxela. ¿Cuándo te hacen traqueostomía a un paciente? Cuando pasan más de 2 semanas, o sea, el paciente está entubado más de 2 semanas y tú ves que su comportamiento clínico aparentemente no va a mejorar. Entonces lo entubas. Pero si tú estás entubado más de 2 semanas y ya estás para el destete, hasta lo puedes aguantar 3 semanas. Pero un paciente más de 2 semanas entubado tiende a ser estenosis traqueal. Entonces, por inflamación crónica. Y aparte que es un factor aumentado de neumonías, entonces trata de hacerle traqueostomía. ¿Ya? Entonces, observen. Este es el mecanismo que ustedes tienen que llevarse. Tienen que diferenciar una microaspiración en imágenes de un absceso. También tienen que aprender a diferenciar. Por ejemplo, el patrón de una neumonía radiográfico es diferente al patrón de un absceso. En el patrón de una neumonía típica por neumococo, normalmente ustedes tienden a observar estas imágenes, como que unas imágenes lobares, bastante consolidadas, que no afectan los otros lóbulos. ¿Ok? Y si tú le tomas una foto de cerca, encuentras este espacio, miren, observen. Vas a encontrar una imagen consolidativa y por el medio de esa imagen consolidativa encuentras como que una imagen de aire. Exactamente es igual como lo he dibujado. Observen. Miren. Como que hubiera aire que entrara y todo lo demás es como un cemento. Muy bien, Diana. Eso se llama broncograma aéreo. Eso, si tú escuchas en una pregunta, te están diciendo marca neumonía. Broncograma aéreo. Así se ve. Es el patrón característico de las neumonías. ¿Ok? Cualquier neumonía, pero sobre todo una neumonía consolidativa, que es típico de estos patrones. En cambio, en un absceso se tiende a ver esta imagen circular. Incluso te puedes hacer confundir como si fuera un quiste hidatídico complicado, como si tuviera el signo de camalote. Entonces tú logras ver esto incluso. Entonces tú dices, ¿qué característica te llama esto? Primero que es circular. Otra característica que me llama, doctor, es que aparentemente hay como que hubiera aire ahí, ¿no? También me llama esa característica. Entonces podría ser cualquier imagen quística, ¿no? Podría ser. Es diferente. Pregunta. Hay un dicho que dice en medicina que todo absceso se drena. Pero este absceso, ¿cómo lo puedes drenar? Es uno de los pocos abscesos que no puedes drenar. Es un absceso el absceso del pulmonar se cura con antibiótico endovenoso. Entonces, por ejemplo, si tuvieras acá el tórax, tú no puedes meter tubo, no te olvides, ¿ah? Porque hay gente que se confunde. Si, doctor, el tratamiento del absceso pulmonar es drenaje torácico. ¿Dónde has visto eso? Si tú metes el tubo se queda aquí, en la cavidad pleural. El tubo es tratamiento cuando hay empiema, que es absceso en la cavidad pleural, que es diferente del absceso pulmonar. El empiema se queda aquí, es absceso en cavidad pleural, que es diferente al absceso en cavidad pulmonar, porque la cavidad pulmonar está adentro. Si tú le metes un tubo, lo perforas al pulmón y creas una fístula. ¿Me dejo entender? Entonces, esto no se olviden, por favor. ¿Cómo diferenciar una pus en cavidad de una pus dentro del pulmón? O sea, eso ustedes tienen que saber la diferencia. Y eso los va a marcar muchísimo durante su aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Así como hay un aspecto microaspirativo, también hay un aspecto inhalatorio. Hay gérmenes que entran por vía inhalatoria. Ahí está el micoplasma. Pregunta de examen. ¿Ok? El mico entra por esas vías, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vas a enfrentarte a todos esos eventos atípicos. ¿Ok? También la legionela y los virus, ¿no? Incluso preguntan, ¿no? ¿Cómo entra el virus SARS-CoV-2? Te pueden preguntar si quieren hacer una inhalatoria, tú lo sabes. Hay gente que se paltea, ¿ya? Hematógena.
Sobre todo aquellos que hacen afectación en las neumonías intrahospitalarias. Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Y por contigüidad, ¿qué quiere decir? Que otro lóbulo se infecta y que este, porque está a su costado, también infecta. Pseudomonas. Entonces, hay que aprender a determinar los gérmenes que me van a preguntar y que van a hacer la importancia a la hora de presentar el examen. Hay gérmenes que durante su patogenia no solamente van a presentar una clínica pulmonar, sino también pueden presentar una clínica sistémica. Los gérmenes que hacen clínica sistémica importan mucho en la patogenia, claro que sí. ¿Por qué? Porque no se quedan en el pulmón solamente, salen a todo el cuerpo. Entonces, desde ahorita, desde la patogenia podemos entender que hay gérmenes que van a ir, así, vienen entre el germen al cuerpo y terminan en el pulmón. Hay gérmenes que entran al cuerpo, van al pulmón y también van a todos los demás sistemas. Y hacen clínica de sistemas y clínica de pulmón. En cambio hay gérmenes que solo hacen de pulmón. Por ejemplo, el neumococo hace clínica pulmonar, pero el micoplasma hace clínica pulmonar y también hace clínica de sistemas. Como es una clínica más sistémica, afectan los dos pulmones. En cambio, el neumococo, como es una clínica pulmonar, generalmente afecta una parte de un pulmón. ¿Ya? En la clínica sistémica puede encontrar esto, miren. Esta es la famosa miringitis bulosa. Miringitis bulosa. Cuando tú veas que en la clínica, en la pregunta de examen, te pongan características que el paciente tiene fuera del pulmón, piensa en cuadros atípicos. Piensa en cuadros atípicos. Por ejemplo, una meningitis bulosa, ese es un micoplasma. La M de micoplasma, doctor. Ya. Mira, un eritema marginado. Eso está fuera del pulmón. Puede ser un micoplasma. La M de micoplasma. La miocarditis. Ese está fuera del pulmón. Un atípico. La M de micoplasma. Miocarditis. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú vas a ir trabajando diferentes partes. Si tienes un cuadro de miositis, dolor muscular tremendo, M de micoplasma, ahí entra el micoplasma. O sea, que vas asociando, ¿ah? Vas asociando y dices, oye, mira, qué chévere, doctor. O sea, ¿lo puedo ir jugando con todo? Claro. Si por ahí tienes una mielitis transversa, la mielitis transversa, ¿qué será? M de micoplasma. La micoplasma. Oye, ¿te das cuenta cuántas M's? O sea, el micoplasma es una M. Es una M. No solo se queda en pulmón, sino también te va a hacer clínica sistémica. Y con eso va sacando todos los gérmenes. Todos, absolutamente. Una de las pocas enfermedades que se asocia a muchos cuadros así complejos es el micoplasma. Incluso hay casos que han preguntado de anemia falciforme asociada a neumonía y la gente no sabía cuál era el germen. Y yo que les decía, piensen en micoplasma. Por ahí puede sacar la M de anemia. Anemia falciforme asociada a cuadro de neumonía, micoplasma. Es un poquito, se llama patogenia asociativa. Enfermedades que se relacionan a eventos de origen, ya sea en este caso, o origen pulmonar o origen pulmonar más sistémico. Los atípicos son pulmonar más sistémico. Y esto te va a ayudar a enfocar mucho lo que va a venir en la parte clínica. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta cuando yo analizo estas causas? Primero, hay un grupo de... Este cuadrito te va a ayudar a entender todas las preguntas con respecto a asociaciones causales. Cuando a mí me dicen una pregunta de neumonía, con respecto a entender la etiología, me pueden poner una condición global. ¿Qué es una condición global? Paciente que está sano, ¿es una condición estar sano o no? Sí. Paciente enfermo, ¿es una condición estar enfermo o no? Sí, ya, se llama condición global. ¿Qué quiere decir? Que la causa más frecuente en el mundo, independiente de muchas cosas, es el neumococo. Una condición global. En las características de las preguntas, típicamente, siempre tienes unas palabras que nosotros le decimos palabras mágicas. Palabras mágicas. Lo voy a poner acá arriba para que lo asocies. Palabras mágicas. Entonces, en las palabras mágicas, tú puedes encontrar, por ejemplo, un esputo herrumbroso.
podrías encontrar una imagen redondeada. O puedes encontrar la famosa palabra neumonía lobar, porque afecta un lóbulo del pulmón. ¿Cuántos lóbulos pulmonares hay en el lado derecho, chicos? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Muy bien, 3. ¿Y el izquierdo? 2, perfecto. Entonces, quiere decir que el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, cualquiera de los lóbulos, se afecta solamente ese lóbulo. Por eso le llamamos lobar. Imagen redondeada, que dentro del lóbulo sea una imagen redondeada tipo nódulo. ¿Ya? Y un esputo herrumbroso es como un esputo asalmonado, color rosado. Toses y sale como color rosado. También te pueden poner, son palabras claves, ¿ya? Que puedes encontrar. Ahora, estamos encontrando mucho en las preguntas, en los diferentes exámenes últimamente con neumococo, las condiciones. La causa más frecuente, por ejemplo, de un paciente que tiene una gripe y luego de la gripe hace una neumonía es neumococo. Entonces tiene concomitancia con influenza. La causa más frecuente de neumonía en el paciente con VIH es neumococo. ¿Te das cuenta? Entonces tiene asociación con neumococo. Doctor, yo pensaba que VIH era neumocistis, la causa más frecuente. No, la causa más frecuente es neumococo. Pero cuando te preguntan un caso de neumocistis, te ponen el cuadro de neumonía asociada a neumocistis, que su patrón es muy distinto, porque el neumocistis tiene un patrón intersticial, a diferencia del neumococo, que es más de tipo consolidativo. Si a un paciente le han quitado el vaso, por ejemplo, por una anemia hemolítica, están estudiando una enterocitosis hereditaria, por ejemplo, esplenectomía. Exacto. Al quitarle el vaso, tú lo expones ¿a qué? A que los encapsulados hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, ahí viene el neumococo. Entonces, es la causa que más han preguntado en la historia. Los tipos de asociación que te estoy presentando son los que tú tienes que recordar. Ahora, hay un segundo. Nosotros le decimos el segundo. ¿Por qué le decimos el segundo? Porque siempre que no es neumococo una causa asociada en estos cuadros, aparece la Haemophilus. El Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza hace una imagen en el pulmón, característicamente en parches. Afecta ambos pulmones en forma de imágenes algodonosas en parches. ¿Ya? Es una característica, ¿no? ¿Y cuándo lo vas a ver en una pregunta? En los pacientes con EPOC. El paciente con EPOC, pregunta de examen, tiene dos formas de presentación. Puede ser que sea una exacerbación, y acá cuando hay una exacerbación, esa Haemophilus influenza es más frecuente, o puede ser que el EPOC haga una neumonía. Cuando es una neumonía, la causa más frecuente es neumococo. Pregunta de examen esto. Pepa madre, ¿eh? Es una pepaza que les estoy diciendo, chicos. Y a ti te dicen, paciente que viene con EPOC, está exacerbado, causa hemófilos. Paciente con EPOC o neumonía, causa neumococo. ¿Cómo diferencias una exacerbación de una neumonía? A ver, ¿cómo diferencian? ¿Alguna idea? ¿Qué cosa les permite diferenciar una exacerbación en el EPOC con una neumonía? ¿Qué cosa? ¿Qué pedirían? ¿Qué lo diferencia? Piensen, lo que se le venga. Perfecto, perfecto. Javier ya mandó una imagen. Ya me dijo ya. Dice Mayra, incremento de la disnea, cambio de color, claro, esa es una exacerbación. David me dice espirometría. Ya. Es difícil que en una exacerbación le hagas espiro, porque el pata que se ahoga. Es difícil. Entonces tú dices, la máquina, ¿cómo lo voy a diferenciar, pero doctor? Ya, mira lo que me dijo Javier. Javier me dice, exacerbación no debería consolidar. Así es. No debería consolidar. Una exacerbación es moco que se moviliza. El neumococo, cuando está en la época de consolidación. Entonces, los rayos X van a ser determinantes. Quiere decir que en el caso de neumococo, vamos a tener una consolidación. Una consolidación. ¿Ya? Las preguntas salen al toque. Paciente con EPOC con una imagen tipo mancha en el pulmón,
Tú dices neumonía, causa, y te ponen a hemófilos y neumococo. Y la gente cae y marca hemófilos, y la frían. Y después dicen, no, pero si EPOC es con hemófilos. No, hermano, te había puesto que había una mancha. ¿Y la mancha qué era? Neumococo. La máquina, no leí esa vaina. Nada difícil. No hay nada difícil, no hay ninguna pregunta difícil. Las preguntas están hechas con la tendencia de poder analizar estos detalles puntuales, nada más. ¿Ya? Tercero, la Klebsiella. Poco preguntado últimamente, en los últimos 10 años, la Klebsiella. La Klebsiella tiene una condición, pacientes alcohólicos. Últimamente cuando ves alcohólico, marca anaerobio, pero la Klebsiella está asociada. Le llamamos neumonía pesada. Neumonía pesada. ¿Ok? Es una neumonía que se asocia mucho a una cisuritis. O sea, le decimos que la cisura se bomba. Afecta al lóbulo superior generalmente y hace un abombamiento de la cisura. Por ejemplo, el lóbulo superior izquierdo y hace un abombamiento de la cisura. Se cae un poquito la cisura, ¿no? Eso podrían encontrar ahí. ¿Ah? Cuarto, pseudomona. Pseudomona. La pseudomona, ¿con quién lo asocian? A ver, ¿qué enfermedades asocian pseudomona? Al toque. A ver, vamos. ¿Qué enfermedades asocian pseudomona? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ya, José me dice ventilador mecánico. A ver, ¿quién se queda? ¿Quién se queda? Porque los veo a todos, ¿ah? Kiara dice diabetes, Diana dice neumonía hospitalaria, Mauricio dice PIT, fibrosis. A ver, ¿quién más? Andrea dice UCI, Diana dice NAP, secuela. A ver, ¿quién gana? Interpretator. Cuando ustedes escuchen la palabra pseudomona, en el mundo de la neumonía adquirida en la comunidad, estamos ahorita en neumonía adquirida en la comunidad, muchachos. Ojo, acá no puedes meterle nada intrahospitalario, hermano. ¿Te das cuenta? El secreto. Estoy hablando de pseudomona. Estamos ahorita en el mundo de las variables asociativas. La pseudomona, cuando es adquirida, baños públicos me dicen, no, en realidad la pseudomona se asocia mucho cuando te agarra una neumonía en la casa por pseudomona. Generalmente la pseudomona ataca cuando hay algún daño estructural del pulmón. Por ejemplo, pacientes con bronquiectasias, o pacientes que tienen fibrosis quística. Son pacientes que tienen daño estructural en el pulmón. Ahí aparece la pseudomona. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Condiciones. Ahí aparece la pseudomona. Enfermedades que te puedan dar bronquiectasias. La tuberculosis. La secuela, ¿no? De la TB. ¿Me entiendes? En cambio, si tú me dices paciente y está hospitalizado, y le meten todo lo que han dicho. Le meten todo lo que han dicho. Invasión. El estar en UCI nomás, o el estar hospitalizado mucho tiempo, también. O sea, la pseudomona vive en el hospital, ha hecho residencia y se ha quedado años. Y se sigue especializando la maldita. Pero cuando está en tu casa y te da una neumonía por pseudomona, generalmente sospechamos en pacientes que tienen daño estructural. Daño estructural. Daño estructural hace que el moco se quede más tiempo. Y la pseudomona le gusta estar mojada. No te olvides, ¿eh? La pseudomona es bañista. Le gustan lugares con agua. Le gustan lugares con agua. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Estafilo. Estafilococo aureus. Condiciones. En una pregunta. Paciente varón de 45 años, adicto a drogas por vía parenteral. O sea, drogas parenterales. Drogas parenterales. Al toque piensa, pero no. Punzó la piel, metió estafilococo. ¿Ok? Para pseudomona, las palabras mágicas, bronquiectasia, fibrosis quística. Ya, con respecto a las características, allá, puede ser un esputo verdoso. ¿Ves? Un esputo verdoso más pseudomonal. ¿Ya? Drogas parenterales, estafilo. De frente, de frente. ¿Cómo lo sacas en las palabras mágicas? El estafilo le gusta hacer hueco al pulmón. Hueco. Hace neumatoceles. Neumatoceles. Le hace hueco. ¿Ya? Necrosis.
Nódulos necrotizantes. Nódulos necrotizantes. Se me movió la vaina. Nódulos necrotizantes. Típica pregunta. Niño de 10 años que tiene imágenes en pulmón con bulas que luego se complican, ¿no? Y todo comenzó luego de que salió un acné, le salió unos granitos en la nariz y él se comenzó a rascar y se rompió los granitos, le gustaba machucarse los granitos. Después de eso comienza con imágenes tipo bulosas en pulmón, así. O sea, una puerta de entrada para el Staphylococcus aureus y luego termina afectando el pulmón haciendo cuadro de necrosis múltiple. Y chapa todo, chapa todo, chapa todo. ¿Ok? Es importante. Ustedes solamente quédense con las palabras mágicas, Brian, de lo que les estoy poniendo aquí. Eso es lo más, como dice, la palabra mágica de cada una. Esas palabritas. Si no hay otra palabrita ahí, no olvídense. ¿Ya? Porque más se van a confundir. ¿Ya? Porque para producir esta tabla, nos hemos tenido que leer muchísimo y contrastar con la clínica que vemos en el hospital. No le metas más cosas. No le metas porque van a confundirse. ¿O por qué? Porque en la vida real, las neumonías son sobre, ¿cómo se dice? Mantienen características muy parecidas, todas. Pero para el examen no. Entonces, los exámenes son más del libro. Entonces, acá tienes que aprender esta parte, tienes que llevártelo así. ¿Qué cosa en el libro y qué cosa en la práctica de verdad que va igual y que podría ser una pregunta? Por eso ahí tienes que trabajarlo así. ¿Ya? Entonces, cuando te hagan una pregunta, por ejemplo, en Haemophilus, Brian, te van a decir en partes, imagen en partes, algodonosas en partes. No todas las neumonías hacen esa vaina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que lo recuerden. El Staphylococcus aureus hace eso, pues nódulos necrotizantes, hace fiebre el chibolo, rompió el forúnculo, hace fiebre, hace cuadros de neumatoceles. Los neumatoceles son como bulas, que son las bulas, como unas burbujas en la punta del pulmón, que se rompen y luego hacen neumotórax. Neumotórax, aire en cavidad pleural. ¿Ya? ¿Y qué enfermedades me pueden dar estas cosas? ¿Cuáles son las que más dan? Estados inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos. Los pacientes con VIH hacen estos cuadros. Los niñitos, acá pongo niños, pacientes que se meten a quimioterapia, pacientes con VIH, pueden hacer estos cuadros. ¿Ya? Importante. Luego tenemos los clásicos trastornos del sensorio. Este es un clásico, trastorno del sensorio. ¿Quiénes hacen trastorno del sensorio? ¿Quiénes hacen? Pacientes ancianos. ¿Quiénes más hacen? Pacientes con ACV, pacientes alcoholizados, pepeados, ¿no? A ti que no te gusta ir a discotecas, no vayas, te van a pepear. Dicen. ¿Por qué? Trastorno sensorio. ¿Sí? Entonces, los pacientes pierden contacto con la realidad. Y una de las cosas que ocurre cuando tú pierdes totalmente el sensorio es perder control de todos tus reflejos. Automáticamente. ¿Ok? Entonces, estos pacientes comienzan a aspirarse. Cuando se aspiran, el germen que va a representar es los anaerobios. Cuando yo veo anaerobios, lo clásico que me van a poner en las imágenes son esputos purulentos, fétidos, la palabra fétidos. Fétidos solo lo ves en dos lugares, en una sobreagregación, un EPOC exacerbado, o en un paciente con absceso pulmonar. Lo asocia mucho a anaerobios. ¿Ya? El toque, ¿ah? O sea, tú ves la palabra y marcas al toque. O sea, es casi mecánico. No hay forma de que falles. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué enfermedades me pueden dar trastorno sensorio? Estatus epiléptico, pregunta de examen. Un estatus epiléptico, te mantienes ahí convulsionando y te puedes aspirar. ¿Te das cuenta? Entonces, acuérdate la condición de enfermedad que te podría asociar. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? No es enfermedad, pero voy a poner como un estado alcohólico, ¿no? Un estado alcoholizado. Un alcoholizado. Para que te acuerdes, ¿ya? Un alcoholizado. Entonces, lo asocias. Lo asocias. Ahora, puede ser que el paciente, te pongan que es un paciente joven. La palabra joven
Ya mira, la palabra joven. A ver, si pongo la palabra joven, ¿en qué piensan? Ya más o menos les he adelantado, ¿ah? La palabra joven, ¿en qué piensan? El doctor dice, Cristina, ¿en qué se diferencia el alcoholizado de Klebsiella y el de Nairobios? En la imagen, visualmente, la de Klebsiella es una imagen que agarra los lóbulos superiores, generalmente. En el caso del paciente con absceso, agarra lóbulos inferiores, generalmente. Es difícil diferenciarlos a los abscesos que hacen ambos, pero la de Klebsiella tiende a agarrar todo el lóbulo, por lo cual es característico la neumonía pesada. Últimamente, Cristina, no vienen preguntas de Klebsiella. Lo que encuentras más es de anaerobios. Pero te pongo esto ¿para qué? Para que sepas esa diferencia. No te vayas a confundir cuando estés leyendo. Porque esta diferencia, te la aprendes estas diferencias, todo va a girar en torno a tu lectura complementaria de esto. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de joven, nada más comienzo hablando de una pregunta y voy a preguntar de etiología y neumonía y digo palabra paciente joven. ¿Y qué se les viene a la mente cuando yo digo joven? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Perfecto, Rivaldo. Rodrigo, bien. ¿Qué más? Cristina me dice VIH, Mauricio me dice gonococo. Oye, Mauricio, o sea, todos los jóvenes son unos pervertidos de frente. Te pasas, ¿verdad? Maldito ahí. Cuando a ti te pongan joven, es porque te están dando la intención, la sugerencia de que te vayas al micoplasma. Mico. ¿Saben por qué? Miren, vamos a ver acá si tenemos un espacio chiquito. Al costado les voy a hacer aprovechando que estamos en el mundo de... Miren. Imaginemos que acá ponemos un marco así, vamos a hacer dos variables, ¿ya? Vamos a hacer dos variables. Miren, ¿ah? Acá están las diferentes edades, mira, de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, 15 años, mira, 20 años, ¿ya? Ahora vamos a enfrentar a la gente, mira. Acá ponemos de azul al neumococo. A ver, vamos a enfrentar el representante de los típicos, el neumococo, y el representante de los atípicos, el micoplasma, ¿ya? Miren, para que vean un poco este detalle que les quiero mostrar, miren. A ver, miren, ¿ah? Miren, espérate, mira. Ahora mira el neumo. Neumo, ¿ah? Neumo. ¿Qué se dan cuenta? Si a ti te preguntan, ¿quién es el germen más frecuente en todas las edades? Marco neumococo. Y cuando me preguntaran micoplasma, ¿cuál es el momento de la edad donde es más micoplasma? Más chibolo. Chibolos de 5 años para adelante, hasta los 15, ¿no? Podría haber. Ahí vemos más casos de micoplasma, pero en ningún momento, por más que sea más frecuente, le gana el neumococo. Esto tienes que acordarte. Hay gente que se confunde, porque yo les hago preguntas y le digo, ¿no? ¿Qué es más frecuente neumonía entre los 5 y 10 años? Y la gente cree que, uy, qué chévere, esa pregunta facilito, es micoplasma. Y se van de cara, porque piensan que es el más frecuente. No, es que en esa etapa, diferencia de todos los demás gérmenes, tapa un pico a esa edad, pero nunca le gana al neumococo. ¿Se dejó entender? ¿Se dejó entender? Muy bien. Entonces, aprendan esas diferencias. Cuando a ti te venga una pregunta y te digan paciente joven, es porque te están dando la intención del mico. Ahora, el mico, palabras mágicas, las enfermedades de M. Las enfermedades de M. Por ejemplo, te vas a acordar, ¿no? Micoplasma con M. O sea, ¿qué es eso? Yo te lo dije, ¿eh? Meningitis bulosa. Meningitis bulosa. Miocarditis. Eritema multiforme. Mielitis transversa. Problemas musculoesqueléticos. ¿Te das cuenta?
Son palabras clave. Palabras clave. ¿Qué enfermedades podrían, solo por tenerla, pensar en una neumonía por micoplasma? Anemia falciforme. Pregunta clásica, pues, ¿no? Pregunta clásica, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Otra, me ponen, mira, me ponen, paciente característico, ¿eh? Paciente que vive o que vive en auspicios. ¿Ah? Paciente que vive en lugares cerrados. Paciente que vive en edificios totalmente con mala ventilación. Se me movió la vaina. Ahí está. Doctor, a nivel imagenológico, ¿qué característica tiene la neumonía por micoplasma? Perfecto, buena pregunta, Jorge. A nivel imagenológico, Jorge, tiene esta imagen. Como si las tramas intersticiales se volvieran más poderosas, nada más, y afecta a los dos pulmones, bilateral. A nivel de anaerobios, la imagen tiende a ser, ya sabes cómo, como si fuera una vómica, ¿no? Con imagen. En Staphylococcus aureus, las imágenes son en múltiples puntos bilaterales y puede haber afectación de bulas. En Pseudomonas, como cualquier neumonía, hermano, como cualquier neumonía, tiende a ser focalizada, puede ser unilateral o bilateral de acuerdo al grado de daño. Así que no llama mucho la atención, ¿no? Difícil sacarla por un cuadro así. Pero generalmente el paciente tiene alteraciones estructurales previas, bronquiectasias. Eso se puede ver mejor en la tomografía. Acuérdate que las bronquiectasias se ven mucho mejor en las tomografías. Klebsiella, ya te puse aquí el dibujo, neumonía pesada, abomba la cisura, ¿sí? En el caso de Haemophilus influenza, se ven como una neumonía en parches. También difícil de diferenciar con el Staphylococcus aureus, a menos que tengas la condición, ¿no? Y neumococo ya sabes que es una neumonía de tipo unilateral generalmente y de tipo lobar. De tipo lobar, ¿ya? Para que lo recuerdes bastante bien. Y miren lo que les pongo acá, condición, auspicios, que son lugares, por ejemplo, donde están los abuelitos, lugares cerrados, edificios con mala ventilación. ¿Esto por qué les pongo? El síndrome del edificio enfermo. Yo cuando ponía a los chicos de residentado, cuando les explicaba esto, la gente la reventó en esa parte, ¿no? Porque lo vio tan fácil, porque ya había escuchado, ¿no? Porque nunca escucha esto, no sabe por dónde va el tema. Entonces, ¿quién está acá? La legionela. La legionela. La legionela neumófila, ¿no? Características que yo puedo asociar de las neumonías, como es atípica, se va del pulmón, acuérdate, ¿eh? Cuando son atípicas se dan del pulmón, mira, hace hematuria, hace diarrea, hace trastorno del sensorio, somnolencia. Mira, ¿ya? Mira. Entonces, eso podrías encontrar. Eso podrías encontrar. Ahora, enfermedades, lógicamente, que te puedan condicionar legionela, no vas a encontrar una enfermedad por ti que te dé más condición de neumonía tipo legionela, no lo hay, ¿ya? De una u otra manera. Hay pacientes que podrían tener alguna condición tipo alérgica, que podrían asociarse a estas infecciones, pero no está muy asociado. Por eso es que no te lo pongo ahí, ¿ya? No te olvides que en las intrahospitalarias solamente llévate este concepto, que los gran negativos son la voz y representante de ellos es la pseudomona. Y en segundo lugar, el estafilococo aureus. ¿Ya? Muy importante que lo tengas presente. ¿Ok? Entonces, nos preguntan en los exámenes, chicos, para que nunca falles. Y mira, vino una cosa que nunca me iba a imaginar. Nos preguntan
Pacientes con pseudomonas, en las intrahospitalarias sobre todo. Nos preguntan, Staphylococcus aureus desarrolla daños tipo neumatocele. Anaerobios hacen abscesos, por lo tanto, la clave es puto fétido. En los pacientes con micoplasma asocian todas las enfermedades, acuérdate. Legionela, lugares cerrados, mala ventilación, edificios con mala ventilación, ha venido pregunta. Y neumococo es lo que más preguntan todo el tiempo, han preguntado casos, incluso la mayoría, si ves en la estadística de preguntas que viene neumonía, han venido de este cuadrito. Influenza, VIH, esplenectomizados, asociativo, causa más frecuente también EPOC, lo puedo agregar acá, vamos a poner esto aquí para escribir ahí. Acá podemos poner al EPOC. Entonces, para recordarlo, ¿ya? Para recordarlo. Jorge dice, actualmente es común encontrar las neumonías a la Acinetobacter o solo en la SNAP. El Acinetobacter es un germen que está más asociado al ventilador y asociado a UCIs de alta complejidad. Por ejemplo, hicieron un estudio hace poco, una de las UCI más importantes del país es la UCI del Revalidati, del segundo piso. Y son, digamos, es del servicio de uciología de UCI que más produce científicamente, o sea, tienes más data para poder comparar cómo está al menos la situación en y bueno, el Acinetobacter está de cajón ahí como entre los primeros puestos, ¿no, Jorge? O sea, es difícil tratar esos casos, porque son pacientes que van mal. La mortalidad puede llegar a 80% con una neumonía intrahospitalaria de una UCI de ese lugar. Por eso que la idea es que el paciente no esté mucho tiempo en UCI, porque la mortalidad aumenta, ¿ya? No ha venido nada de COVID, ningún examen de NAM ni residentado. Lamentablemente, a nivel clínico no ha venido nada, Mauricio. Han venido más preguntas de tipo gestión. Y tú sabes que en una neumonía por COVID tenemos un libro publicado nosotros de los flashcards. Incluso tenemos un alumno que está acá en el curso ahorita, Renzo, que hizo los flashcards de COVID. Así que creo que lo tiene en su página de Instagram. Tenemos ahí el manual, lo puedes descargar en PDF también, o lo tienes tipo REM, para que puedas practicarlo. Así que excelente. Ahí está todo. Incluso lo que estamos haciendo ahora y queremos hacer es el manual que sacamos de las pepas de COVID, hacerle una fusión con la guía, la GPS que han sacado en el Salud para el manejo de COVID, ¿no? Para hacer un versus y para poderlo nutrir más, para que lo puedan tener ustedes súper actualizados. Pero tipo flashcard, o sea, totalmente repaso activo y que puedan recordarlo, ¿ya? Porque hay mucha muy buena bibliografía trabajada en esta guía. Y la gente que está metida son gente primera, ¿ok? Que no mete floro, que es lo más importante.